a comenzar la clase de hoy, ya clase número 25, hemos avanzado bastante. La clase de hoy va a tratar sobre el texto argumentativo. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de qué es el texto argumentativo, su contexto de producción, para qué nos puede servir, para qué se usa regularmente y cómo nosotros podríamos generar un buen texto argumentativo. ¿Ya? Recordamos la clase anterior, ¿se acuerdan del tema de la clase anterior? Si es que vieron el video que había, porque nosotros no tuvimos la clase anterior, creo, ¿no? El lunes pasado fue feriado. ¿Vieron el video de la clase anterior o no lo vieron? O la guía o lo que tuvieran. ¿Mm? Vivir nosotros en el día a día, o vamos a vernos rodeados de mucho texto argumentativo en el día a día. La clase de hoy va a tratar de que ustedes conozcan la estructura que se usa en el texto argumentativo y cuáles son las principales formas que se nos va a presentar el texto en el día a día. Primero, vamos a empezar hablando de qué es un texto argumentativo. ¿Ya? Yo creo que más de una vez ustedes lo han visto, o yo lo he mencionado en otras clases, pero ahora lo vamos a tratar de forma más completita. ¿Ya? Una argumentación es un texto que tiene como fin convencernos a nosotros, convencernos de algo, o persuadirnos de distintas cosas. Como lo vamos a ver más adelante, convencer y persuadir no son lo mismo, ¿ya? Aunque puede sonar muy parecido, pero no son lo mismo. Y esto trata de convencernos, persuadirnos de un punto de vista sobre que alguien tiene sobre un asunto, ¿ya? Convencernos de una falsedad, convencernos de una veracidad, de una teoría, y para que eso funcione, se deben aportar determinadas razones. ¿Ya? Nadie nos va a convencer porque sí, siempre nos van a tratar de dar razones. ¿Qué ejemplo tengo yo aquí abajo? Un ejemplo que ahora se está usando mucho, ¿cierto? Y que lo podemos ver en la televisión, lo vamos a ver en las calles, en los muros, panfletos, donde sea, vamos a estar viendo textos argumentativos, o no necesariamente textos, sino que también podemos ver material audiovisual argumentativo del apruebo y del rechazo. Ya está lleno por todos lados. Puede ser que alguien no esté ni ahí con el tema, pero de todas formas nos están bombardeando con estas cosas del apruebo y el rechazo. Eh, Estas características, las características que va a tener un texto argumentativo o material audiovisual argumentativo, ya que tenga estas ganas de convencernos, es eso principalmente. Tiene como finalidad convencer al otro. ¿De qué? De un tema polémico o de un tema conflictivo. Ya nosotros queremos convencer a alguien de cierta cosa, ya, pero esa cosa debe ser algo polémico, debe ser algo importante. Y va a tratar de responder una pregunta que diga, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué pienso sobre ese tema? ¿Y qué te parece a ti ese tema? ¿Ya? ¿Quién llegó? Llegó Franche. Necesito... Bueno, Francisco, tú tienes los nombres de ellos, después me los podrías mandar para la lista, por favor. Y gracias. Ya. ¿Qué está? Ah, sí. ¿Qué pienso yo de ese tema? Sea el tema que sea, ¿ya? Si el tema del que yo quiero convencer a la gente es de que el mejor color para comprar un auto nuevo es el rojo, ese va a ser lo que yo pienso, ¿ya? ¿Por qué yo creo que el mejor eh, tema para comprar un auto es el rojo? O porque yo pienso que ustedes deberían votar a prueba, o porque yo pienso que ustedes deberían votar rechazo, que es lo que se está usando mucho ahora, que es lo que nos están bombardeando, como yo les digo. Y también ahí va a entrar el qué les parece a ustedes, qué les parece esa propaganda, qué les parece la votación, qué les parece... Ese va a ser una pregunta que nuestro emisor, aquel que nos trata de convencer, va a tener que responder.
Luego vamos a poder ver muchos modelos de estos textos argumentativos. Pueden ser artículos de opinión, pueden ser críticas de prensa, puede ser un texto en el diario, lo podemos ver como un comercial en esta franja que está saliendo ahora en la televisión, entre otros muchos. Como yo les decía, lo principal, lo número uno, lo más grande que vamos a ver de un texto argumentativo y lo que nos tenemos que memorizar cuando alguien nos pregunte ¿qué es un texto argumentativo? O ¿para qué sirve un texto argumentativo? La respuesta va a ser convencer, ¿ya? El emisor del texto argumentativo nos quiere convencer acerca de un tema en cuestión, ¿ya? Nos quiere convencer de algo, ya sea algo bueno, ya sea algo malo. El emisor, en estos momentos, el emisor que yo tengo como ejemplo es la franja televisiva por el plebiscito, ¿ya? ¿Han visto alguien de acá que haya visto los comerciales de la franja, ya sea porque se toparon o porque los querían ver? ¿Ubican esta franja televisiva por el plebiscito? ¿De la prueba y del rechazo? ¿O no han visto los comerciales? ¿Qué me dicen? Aquí en Zoom o en Messenger. ¿Están ahí? ¿Nadie lo ha visto? ¿Todos lo han visto? ¿Qué me dicen? ¿O están todos dormidos aquí en la mañana? Ya, si lo has visto. Entonces, si lo ubicas. ¿Alguien más que los ubique? Los comerciales no voy a preguntar postura aquí. Solo quiero saber si ubican la franja, ya que es como para ponernos en contexto. Bueno, parece que están todos dormidos aquí. Además de quien respondió, ¿ah? Ya. Bueno, esta franja televisiva presenta dos puntos de vista, ya en relación a un tema. Puntos de vista que tienen dos sectores políticos diferentes. Va a mostrar o va a tener una relación a un tema y va a usar distintos argumentos para sustentar los distintos puntos de vista. O sea, hay argumentos que nos tratan de convencer de votar apruebo y hay argumentos que nos tratan de convencer de votar rechazo. ¿Cuáles son mejores que otros? Eso depende de cada uno de nosotros de definirlos. Ahora, otra cosa importante o otra cosa que vamos a destacar de este texto argumentativo es que este tema va a ser polémico, ¿ya? ¿A qué me refiero yo cuando... Ah, María estaba hablando, dice que María sí lo vio, ya. ¿A qué me refiero yo con algo polémico? Algo que causa una conversación entre nosotros, algo que nos causa dar nuestra opinión, ¿ya? Un tema polémico es un tema por el que nosotros vamos a querer opinar. Estos momentos, nuevamente, el ejemplo, apoyo o rechazo, porque muchas personas o casi todos nosotros vamos a tener una opinión que puede ser la misma, pueden ser opiniones encontradas. El tema que sea polémico es que nos va a querer convencer, o sea, un tema que debe ser debatido, ¿ya? Que tenga cabida más de un punto de vista. Nunca, nunca, o es pero extremadamente difícil que todas las personas en este planeta gigante se pongan de acuerdo en algo, ¿ya? Aunque sea algo completamente que nosotros podemos decir, oh, pero ¿cómo alguien puede no estar de acuerdo? Por ejemplo, podríamos querer hacer un hospital gratuito para, no sé, para niños sin hogar, y alguien no va a estar de acuerdo con hacer un hospital gratuito para niños sin hogar. No sé quién, pero siempre va a haber alguien. O sea, cualquier tema va a tener un detractor, ¿ya? Es por eso que nosotros, o el emisor, como planteando un tema, vamos a tener que poder convencer a las personas, de decirles por qué sería buena idea hacer un hospital para niños sin hogar, por ejemplo, ¿ya? Ahora, los argumentos son el arma más fuerte que se puede tener dentro de un texto argumentativo, ¿ya? Por eso se llama texto argumentativo, porque va en base a argumentos. Son como lo que nos sostiene, lo que nos ayuda
lo que nos ayuda a avanzar, lo que nos ayuda a que este texto sea lo que realmente debe ser. Para convencer a otro, vamos a estar usando estos argumentos que yo les digo. ¿Y qué son los argumentos? Los argumentos son ideas, son pruebas, datos que se tienen respecto a una problemática determinada y que este emisor va a usar para respaldar su punto de vista. Los argumentos los podemos ver ya, si es que estamos viendo esta franja televisiva, cuando nos dicen con una nueva constitución se podría lograr esto. O cuando del otro lado dicen, no es bueno votar por una nueva constitución porque ciertas cosas no se pueden hacer con una nueva constitución, ¿ya? Cuando nos dan argumentos es para tratar de convencernos. ¿Y cómo nos dan esos argumentos? Aquí yo tengo un ejemplo que dice, nuevo sistema de pensiones. Con la actual constitución es imposible mejorar las jubilaciones porque se restringe al sistema de capitalización individual en la AFP, que no lo permite y no asegura cobertura digna para todas las personas. Necesitamos transitar hacia un nuevo sistema basado en el concepto de seguridad social. Ya. Entonces, aquí nos dicen el argumento que ellos tienen para decirnos, oye, vota una nueva constitución. Su argumento es, o uno de los argumentos es, se necesita un nuevo sistema de pensiones. ¿Y por qué? Nos explican por qué se necesita un nuevo sistema de pensiones. ¿Ya? ¿Se entiende por qué son importantes los argumentos? ¿Ya? Porque no podemos nosotros tratar de convencer a alguien diciéndole solo porque sí, ya si estamos diciendo, oye, tienes que votar así, o tienes que votar así, o debes hacer esto, o debes hacer esta otra cosa, debemos decirle por qué, o sea, no podemos simplemente decirle, oye, ¿por qué sí? Ahora, qué tan buenos son los argumentos va a depender de ustedes como interlocutores, va a depender de ustedes como emisores, a ver qué tan bien pueden plantear esos argumentos. Ahora vamos a hablar de lo que son los interlocutores. Los interlocutores dentro de este texto argumentativo se van a valer de muchas estrategias. ¿Para qué se van a valer de estas muchas estrategias? Bueno, se van a valer de estas muchas estrategias para validar una tesis. Estas estrategias pueden ser buenas y pueden ser malas, ¿ya? Malas, entre comillas, por el lado de provocar odio, provocar lástima, provocar ternura, despertar sentimientos en el adversario. Estas pueden ser formas o pueden ser estrategias para convencer a alguien, ya dar pena, dar lástima, o provocar odio también puede ser una estrategia. Tal vez no sea la mejor estrategia, pero es una estrategia que las personas pueden optar para convencer a otro. Por eso es bueno conocer las estrategias que se pueden usar para evitar ser manipulado. Tenemos interlocutores que se pueden expresar de forma monologada o de forma dialogada. ¿A qué me refiero yo con forma monologada? Es cuando hay un solo sujeto que está organizando el texto. Hay una persona que se para al frente a lo mejor y nos habla de lo que nos quiere convencer, solo. Así, entra a la pieza a lo mejor o entra a la habitación y nos empieza a hablar, nos empieza a convencer, ya, bla, 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 uno solo, y eso es un monólogo, o sea, monologada. La otra forma es dialogada, ya cuando tenemos opiniones, tenemos argumentos que se dan de forma sucesiva. Puede ser entre dos o más personas. El caso que más se puede destacar de estos interlocutores de forma dialogada es cuando se hace un debate. ¿Ya? Un debate presidencial, sobre todo los debates presidenciales, son la mejor forma donde nosotros a lo mejor vamos a lograr ver un diálogo donde tenemos muchas personas, bueno, unos cuatro más o menos, y nos van a estar dando sus distintos puntos de vista y van a estar discutiendo sus puntos de vista ahí en vivo, ¿ya? No, mi punto de vista es mejor por esto, el mío mejor por esto, yo opino que se debe crear el hospital por esto o no se debe crear el hospital por esta cosa, etcétera. Ahí tenemos un diálogo entre dos personas o más personas. Ahora,
como todos los textos que hemos hablado nosotros, como todas las formas de creación, esto tiene una estructura, ¿ya? Y esta estructura es bastante simple, pero a la vez compleja. Es simple de identificar y de aprender porque son poquitas partes, como lo vemos acá. Tenemos nuestra tesis, nuestro corpus argumentativo, o sea, el cuerpo del argumento, que es una secuencia de argumentos que van a ir respaldando la tesis. Y finalmente tenemos la conclusión. ¿Ya? Porque yo les digo que esto es simple y a la vez es complicado. Es simple cuando nosotros vemos este esqueleto, ya decimos, oh, son 3 partes nomás, o sea, no tengo que llenar tanto. Pero en la parte de los argumentos es donde nosotros nos vamos a tratar de esforzar lo más posible por hacer argumentos buenos, argumentos que logren convencer a la gente, argumentos que no se lean tontos, que no se lean al lote, argumentos que sirvan de algo. Y eso es lo más importante en este tipo de texto, ¿ya? No podemos hacer cualquier argumento. Vamos a empezar definiendo, ¿ya? Definiendo todas estas partes, las partes que va a tener nuestro texto argumentativo y cómo lo vamos a empezar a armar. Primero, vamos a tener esto que se llama tesis. ¿Qué es una tesis? Es lo que vamos a usar para comenzar este texto. Vamos a plantear la tesis, ¿ya? Es nuestro punto de vista, el punto de vista que el episodio va a tener sobre el tema polémico. Por ejemplo, el que yo les puse aquí, que vamos a hablar durante todo este ejemplo, vamos a usar el cigarro, ¿ya? Y la tesis que tiene nuestro emisor es que cree que es bueno que haya una ley que prohíba fumar en espacios públicos, o sea, que ya no se pueda fumar afuera de la casa, que solo puedan fumar las personas dentro de sus hogares. Eso es un tema polémico, porque a lo mejor aquí puede haber alguien que le guste fumar o que le guste ir a la plaza a fumar, por ejemplo. Cigarro, estoy hablando de cigarro. O que de repente fume cuando se está tomando un café en una terraza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ellos pueden estar en contra de esta tesis, pero esta tesis es el punto de vista de nuestra persona, de nuestro emisor. Y el punto de vista que él piensa que es bueno que hay una ley que prohíba fumar en espacios públicos. Ahora, luego de haber dicho esto, para hacerse responsable de lo que dijo, va a empezar a armar su corpus argumentativo. Luego de presentar esa tesis, va a dar las razones que la sustenten. Entonces va a empezar a encadenar datos, reflexiones personales, hechos, base, garantía y respaldos que yo tengo aquí, que deben ser coherentes con la tesis. Coherente quiere decir que debe estar, debe tratarse de lo mismo que la tesis, o sea, no vamos a tener la tesis del cigarro, de que es bueno fumar, o sea, que hay que prohibir fumar en espacios públicos y luego vamos a hablar de los autos, ¿ya? Obviamente no. Y estos argumentos lo hacemos con bases, garantías y respaldos. Las bases van a ser el primer argumento que nosotros vamos a tener para defender nuestra tesis. Se van a conocer también como fundamento, ¿ya? Fundamento porque es como lo primero que nosotros planteamos. La principal función de estos fundamentos es plantear el tema, brindar datos bien generales, así como datos conocidos por todos. Entonces, nosotros volvemos al principio. Dice, creo que es bueno que haya una ley que prohíba fumar en espacios públicos, porque hay gente que odia el olor a cigarro y hay gente que odia fumar. ¿Ya? Esa es la primera base, bastante general. Luego, damos garantías. ¿Qué es una garantía? Yo creo que el concepto de garantía más común que todos podemos tener es el que nos dan en las tiendas, ¿cierto? ¿No? Tú tienes la garantía de que puedes venir a cambiarla. Pero aquí la garantía es el nexo que nos va a dejar vincular la tesis con las bases. O sea, van a explicar la relación que existe entre la idea defendida y el primer argumento. O sea, ¿por qué nosotros decimos que hay gente que odia el humo de cigarro? Porque el humo de cigarro ahoga, hace mal. Y no solo le hace mal al que está fumando. Esa es nuestra garantía. Nosotros decimos, creo que es bueno que haya una ley que prohíba fumar en espacios públicos porque hay gente que odia el olor a cigarro. Hay gente que odia fumar. Además, el humo de cigarro ahoga, hace mal. Y no solo le hace mal al que está fumando.
Luego lo respaldamos. Y esto es una de las cosas más importantes que debemos tener en nuestro argumento. Cuando estamos planteando nuestro argumento, debemos tener un buen respaldo. Todo tipo de información que vamos a sustentar nosotros proviene de diversos ámbitos de conocimiento. ¿Ya? Toda la información viene de algún lado: ciencia, ética, religión, cultura, economía, etcétera. En este discurso, los respaldos van a ser ejemplos, citas, comparaciones, refranes de personas que saben más que nosotros. Si nosotros estamos hablando del daño que puede hacer el cigarro, ¿quién sabe más de cigarro? ¿Quién sabe más sobre el daño que puede generar? El Ministerio de Salud, ¿ya? También podríamos usar como respaldo a, no sé, a un médico que se encargue de ver los pulmones, ¿cierto? Eh, Podríamos usar a un médico que trate con personas con asma, un oncólogo que nos hable de cáncer, ¿cierto? Él puede ser nuestro respaldo, alguien que sepa más del tema que nosotros le podamos decir a alguien: oye, mira, este oncólogo que lleva 20 años trabajando con pacientes de cáncer de pulmón, me está diciendo esta cosa. O sea, no lo digo yo como, como alumno, no lo digo yo como persona que tiene una opinión, sino que lo dice el oncólogo, ya alguien que sabe harto. Ese es nuestro respaldo. Y finalmente planteamos nuestra conclusión. ¿Cómo planteamos nuestra conclusión? La conclusión es nuestra parte final del texto, ¿ya? Donde retomamos la tesis para recordarle al lector nuestro punto de vista y además incluir propuestas, incluir preguntas de reflexión, incluir distintas soluciones que podemos tener. Todo esto lo vamos a poner en la conclusión. O sea, después de que nosotros planteamos nuestro tema, mostramos nuestro punto de vista, dimos las garantías, dimos nuestras bases, dimos nuestro respaldo, volvemos a hablar del tema. Decimos cómo se vio, cómo se pudo probar. eh, no es bueno fumar en espacios públicos, y yo creo que esto se podría solucionar de cierta forma. Podemos dar nuestra opinión también ahí metida entre medio, ¿cierto? Cómo poder solucionar el problema, etcétera, etcétera. Esa va a ser la conclusión. Luego, el contexto de producción, ¿ya? Y aquí yo les pongo esta foto porque es una foto que yo creo que es bien icónica, todos las van a ubicar. Y el contexto de producción es quién produjo el texto argumentativo y en qué época histórica fue escrito. O sea, ¿por qué están dando este texto argumentativo? Cuando yo les digo lo de la prueba del rechazo, esa franja, y nosotros vemos esta foto, nos va a llevar de inmediato a, lo que está sucediendo en el país, ¿cierto? Las protestas en Santiago, por ejemplo, en la plaza con la estatua de Baquedano, es como bastante icónico y nos lleva a recordar por qué están sucediendo estas cosas. Con estos datos nosotros vamos a identificar por qué se estaba discutiendo este tema. O sea, por qué se discutía el apruebo y el rechazo. Es porque estaba todo esto en el país, ¿cierto? Entonces, donde va a hablar el autor, como se está hablando de este tema polémico, siempre va a tener un contexto. O sea, las cosas no se hablan porque sí, no hay una opinión porque sí, ya no está saliendo esta franja en la televisión porque de repente al país se le ocurrió que saliera esta franja en la televisión ya. Esta franja está saliendo, ¿por qué? Porque viene una votación importante, porque debemos elegir si se hace o no la nueva constitución. Y ese es nuestro contexto, es lo que está pasando en el país, es lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Ya? Y aquí yo les decía que persuadir y disuadir no son lo mismo. Y esto yo lo voy a poner aquí chiquitito, pero después lo vamos a trabajar un poquito más. Y es que persuadir es convencer a alguien para que realice una acción. ¿Ya? Por ejemplo, toma Coca-Cola, ya que siempre están esos letreros de Coca-Cola en todos lados que nos dicen toma Coca-Cola, toma Pepsi, eh, haz esto, haz aquello, ya, vota rechazo, vota apruebo. Eso es persuadir, convencernos de hacer algo. Y disuadir, que es distinto, es convencernos para que no realicemos una acción, ¿ya? Para que cambiemos de ideas. O sea, decir, dinos a las drogas. Eso es disuasión. No sé si han visto también en la televisión un,
¿cómo se llama? Una franja que dice mixta no, es lo que más dice, es como lo único que sale, mixta no, o no votes mixta. Eso es disuadir, decirnos que no hagamos algo. Y persuadir es decirnos que sí hagamos algo. ¿Ya? Esa es la única diferencia que va a tener la persuasión de la disuasión. Bueno, chicos, esta sería la clase de hoy. ¿Hay alguna duda antes de que pasemos a ver la guía? ¿Se entendió el tema del texto argumentativo? ¿Qué me dicen? ¿Están ahí o no? Para pasar a la guía. Porque si no están ahí no podemos pasar a la guía porque yo no la voy a hacer solito. La guía comienza con una canción, ¿ya? Una canción que tiene un contexto de producción y una razón. Leyendo esta canción, vamos a responder las 3 preguntas que tenemos acá, que son preguntas de opinión más que nada. Nos van a preguntar su postura y lo que ustedes piensan sobre lo que acabamos de leer. Luego hay una carta al director, ¿ya? Y las cartas al director son opinión, ¿ya? Son una opinión de alguien. ¿Qué vamos a tener que hacer con esta carta al director? Vamos a tener que ver su propósito y a qué corresponde. Además, responder ciertas preguntas, ¿ya? Ciertas preguntas sobre la opinión que tenía esta persona o lo que quiso plantear en esa carta. Y luego tenemos nuestra pregunta esencial, ¿ya? Que recuerden, la pregunta esencial me la deben mandar al WhatsApp o al correo para poder revisarla, ¿ya? Es importante que la manden porque esta es la que nosotros estamos revisando y estamos anotando si es que ustedes están trabajando. Lo ideal es que hagan toda la guía, ¿ya? Obviamente la guía está ahí para trabajar, para poder practicar lo que enseñamos en clase, pero lo que me deben mandar y lo que estamos revisando y lo que estamos anotando como que están trabajando es esto, es nuestra pregunta esencial. La pregunta esencial es tan simple como responder cuál es el objetivo principal de los textos argumentativos. ¿Ya? Y esa sería nuestra guía. Dejamos el video hasta acá, Francisco.